Tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar el tema de fiebre reumática. Para comenzar a hablar de la fiebre reumática, vamos a ver las generalidades del estreptococo del grupo A. Vamos a ver que esta está muy relacionada. Primero decir que las complicaciones de las infecciones por el estreptococo del grupo A incluyen dos tipos de presentaciones. Las supurativas, dentro de las cuales van a estar el absceso peritonsilar, significa que vamos a encontrar placas purulentas en los tejidos linfoides que se encuentran en la faringe. La otitis media aguda, una infección a nivel del oído medio, y la sinusitis, que implica una infección de los senos, tanto paranasales, senofrontales, etmoidales, eh, van a estar dentro de estas supurativas. Las no supurativas, ahí vamos a encontrar la fiebre reumática, de la que vamos a hablar en este momento, la fiebre escarlatina y la glomerulonefritis. Bien, ¿qué podemos decir acerca en general de la fiebre reumática? Que los síntomas van a aparecer después de un periodo de latencia de aproximadamente 2 a 3 semanas, 21 días, posteriores a una infección faríngea por el estreptococo del grupo A. Eso es muy importante, ya que lo vamos a estar hablando en detalle cómo están estas dos infecciones, tanto la faringe como la fiebre reumática, relacionadas. ¿Qué más generalidades de la fiebre reumática? Bueno, entre las que van a comenzar 2 o 3 semanas después, van a incluir este tipo de manifestaciones. Artritis, que implica una inflamación de la cápsula articular, ¿verdad? Y las artralgias, que es dolor en las articulaciones. Carditis, ¿verdad? Que va a implicar una afectación de todas las capas que incluyen el corazón. Las coreas, ¿verdad? Que son, que recibe el nombre de Corea de Sydenham, que son movimientos estereotipados. Vamos a hablar también acerca de ellas. Los nódulos subcutáneos, cuál es su localización, cuáles son sus características, y el eritema marginal. Estos van a ser parte de las manifestaciones que va a tener la fiebre reumática. Vamos a ver los datos epidemiológicos. ¿Qué dicen esas? Son prevalentes de estados económicos de pobreza. La pobreza, ¿verdad? Siempre va a tener allí su actuación en en muchos países, ¿verdad? Más que todo en Latinoamérica, ¿verdad? Donde hay extrema pobreza. ¿Qué es lo que no nos permite la extrema pobreza? Tener una atención adecuada cuando se presentan los síntomas, ya que no nos vayamos lejos. Aquí en nuestro país las personas tienen que salir de su cantón si se encuentran enfermos y viajar, tomar o pagar un transporte para ir a la unidad de salud que se encuentra a, a kilómetros de distancia, y lo más probable es que en la unidad de salud no haya medicamentos. Y si hay, solo son acetaminofén, ¿verdad? O si hay algún tipo de antibiótico, no son de buena calidad, ¿verdad? Entonces, todo, aunado a la pobreza, tenemos también al hacinamiento, ¿verdad? Las personas están hacinadas, y, y esa es la recomendación que se está dando en estos momentos, ¿verdad? El distanciamiento social, ya que estamos en pandemia. Una concentración de personas es más fácil la transmisión de los microorganismos y la generación de enfermedades, la propagación de las enfermedades. Entonces, esto tiene mucho que ver. En países en vías de desarrollo, ¿verdad? El de nosotros, causan infecciones como la fiebre reumática, como hemos visto, glomerulonefritis e infecciones. 33 millones de personas se ven afectadas alrededor del mundo. La principal causa de muerte cardiovascular en las primeras 5 décadas de la vida. Por eso es muy importante que conozcamos a detalle de esta enfermedad. Puede aparecer a cualquier edad, aunque la mayoría de los casos ocurren en los niños entre los 5 y 15 años de edad, ya entrando en la adolescencia. Datos mundiales estiman que 470.000 nuevos casos de fiebre reumática y 275.000 muertes por enfermedad cardíaca. La incidencia de 19 por 100.000 niños en edad escolar. Hay que prestar mucha atención en esto. No hay que dejar pasar una faringitis y dar antibióticos nada más, sino mantener un control, ¿verdad? Mantener un control, una vigilancia de los pacientes. Hacer cultivos, no solo nos vayamos a dar el antibiótico, examinemos bien al paciente, mantengámosles un seguimiento. Ahí está. El hacinamiento incrementa la transmisión del estreptococo y de cualquier otra infección que tenga que ver con la
propagación a través de las gotitas de flush que salen a través de nuestra boca, ¿verdad? Entre estos estornudos, la tos, por eso usamos mascarillas, porque el coronavirus por ahí se propaga, ¿verdad? Entonces, igual la fiebre reumática. Hay una infección faríngea por el estreptococo, ¿verdad? Las bacterias, ¿verdad? Este microorganismo sale, ¿verdad? Y se propaga fácilmente si estamos hacinados. El uso de antibióticos rutinario para la faringitis aguda, ¿verdad? El uso, acá, saben que en nuestro país las personas prefieren gastar en otra cosa y no en su salud. Prefieren ir a que el de la farmacia les dé una medicina, mire que puedo tomar para esto, pero pagar a un médico, pagar 10, $15 para una consulta médica, no lo van a hacer porque eso es un gasto. Entonces, nuestra cultura de no preocuparnos de que con un jarabe se me va a quitar, va a dar como resultado el, el hecho de que existan estas complicaciones después de una faringitis. 3% de las faringitis por estreptococo no tratadas fueron seguidas de fiebre reumática. De ahí la importancia de un buen tratamiento antibiótico y no solo que sea el antibiótico adecuado, sino que sea de la mejor calidad. Porque no nos serviría de un laboratorio que voy a tener que darle el doble de antibiótico para que pueda hacer efecto, ¿verdad? Bien, en cuanto a la patogénesis, el mecanismo patogénico realmente no está claro, se tienen los datos epidemiológicos, se tiene información sobre esto que aterrizan en conclusiones, que es la que vamos a estar revisando. Primero, es claro que es requerida la infección faríngea por estreptococo, una condición sin la cual no se va a dar la fiebre reumática. Es requerida esta infección, una condición sine qua non, ¿verdad? Es una, y marcada por una susceptibilidad genética puede estar presente. Como ya vimos, ¿verdad? Muchas de las enfermedades, no a todos les va a pasar, sino que va a haber a lo mejor un componente genético que va a estar facilitando que se den este tipo de infecciones. Va a haber una activación, ¿verdad? Como suele suceder, de nuestro sistema inmune al ingresar eh, microorganismos que nos invaden, ¿verdad? Antígenos del estreptococo a las células T, ¿verdad? Junto con las células B, van a ir al ataque. También va a iniciarse una producción de inmunoglobulinas, tanto IgG como IgM, y activación de células CD4 positivas y células T. Esto tiene esta relación, ¿verdad? Esta respuesta cruzada, tanto las células como la producción humoral de inmunoglobulinas es responsable de ciertas características clínicas que vamos a ver en la fiebre reumática. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la artritis es transitoria porque la persona no va a vivir con artritis, sino que se le va a quitar después de que pase el periodo de infección. ¿Verdad? La artritis transitoria puede deberse a la formación de complejos inmunes, ¿verdad? Que habíamos hablado que son de las células atacando al microorganismo invasor y formando complejos que se van a ir a, a las diferentes estructuras, a los diferentes órganos, en este caso a las cápsulas articulares, provocando lesión y daño, ¿verdad? Las coreas, ¿verdad? Que son los movimientos involuntarios por daño, dice, unión de anticuerpos a los ganglios basales, ¿verdad? Entonces, los ganglios basales se encuentran allá, ¿verdad? A nivel de mesencéfalo y que se van a encargar de parte de lo motor, ¿verdad? Que ya vamos a hablar también acerca de ellos, ¿verdad? La corea de Sydenham y la carditis, ¿verdad? Por unión de anticuerpos y células T, ¿verdad? Entonces, ahí también hay una lesión que tiene que ver con la invasión de los microorganismos y la defensa de nuestro cuerpo. Ahí está una respuesta cruzada. Entonces, esas son de las se ha aterrizado para tratar de comprender cómo se genera la fiebre reumática partiendo de la infección del estreptococo del grupo A. Rol del estreptococo. La evidencia epidemiológica implica al estreptococo del grupo A al inicio de la enfermedad, ¿verdad? Ya dijimos que es necesario, tiene o tuvo que haber habido una infección faríngea que se esté dando en el paciente que tenga fiebre reumática. Los brotes de fiebre reumática
siguen de cerca las infecciones epidémicas de faringitis por estreptococo. De ahí, ¿verdad?, que se viene aterrizando a esa conclusión. Un tratamiento adecuado disminuye la incidencia hasta en un 70% de fiebre reumática, ¿verdad? Tiene mucha relación. Si tratamos bien, si tratamos adecuadamente un seguimiento al del paciente y logramos su curación, ya no va a haber fiebre reumática. Una profilaxis antimicrobiana previene las recurrencias. Si de estos pacientes, de este 30%, se le da tratamiento profiláctico, ¿verdad? Que vuelva a ocurrir la fiebre reumática en estos pacientes va a ser extremadamente rara. Pacientes con fiebre reumática tienen elevados anticuerpos antiestreptococos. Significa que el estreptococo está relacionado siempre a la fiebre reumática, a todos los síntomas que van a estar apareciendo y que vamos a estar viendo en este tema. Importancia de la faringitis. La faringitis por estreptococo es la única entidad asociada, ¿verdad?, que nos va a llevar a una fiebre reumática. ¿Por qué? Porque hay infecciones en la piel del estreptococo, ¿verdad? Hay infecciones, pero que no se ha demostrado que lleven a fiebre reumática. O sea, tiene que ser en la faringe para que pueda, para que pueda desarrollarse fiebre reumática. Muy en estreptococo puede ser que esté en la piel, pero si no es en la faringe, no se ha demostrado que lleven fiebre reumática. Faringitis virales o de otras bacterias no resultan en fiebre reumática. Volvemos, tiene que ser la participación del estreptococo del grupo A. El sitio de la infección faríngea en los tejidos linfoides puede originar la respuesta anormal en el huésped, ¿verdad? Acá tenemos un dibujo, aquí tenemos la amígdala faríngea o tonsila, ¿verdad? Las amígdalas linguales, esto está lleno de tejido, ¿verdad? Tejido linfoide, la amígdala palatina, ¿verdad? Van a ser los lugares donde se va a sentar la infección por estreptococo, ¿verdad? Bien, comencemos a entrar en el tema. La fiebre reumática se va a caracterizar por las manifestaciones clínicas, dentro de las cuales hay 5 manifestaciones principales o mayores y hay 4 que son menores. Vamos a comenzar hablando de las 5 principales, las 5 mayores, donde se van a incluir la artritis, que usualmente es una poliartritis, ¿verdad? Migratoria de grandes articulaciones en un 60 a un 80%. ¿Qué significa poliartritis, verdad? Una poliartritis implica a que van a estar siendo afectadas más de 4 articulaciones. Cuando hablamos de monoarticular, significa que va a haber una sola articulación. Cuando hablamos de oligoarticular, va a ser de 2 a 3 articulaciones las afectadas, ¿verdad? Migratoria significa que eh, hoy puede estar afectada la muñeca, mañana va a estar afectada la rodilla, o el codo, no se van a quedar en un solo lugar, ¿verdad? No va a ser una sola la afectada, sino que va a saltar de un lugar a otro, porque eso dice que migran de las grandes articulaciones, ¿verdad? Hablamos del tobillo, rodillas, codo, muñecas, no así las articulaciones pequeñas como las interfalángicas, distales, las proximales, las que existen en el tarso, en el metatarso, ¿verdad? Ninguna de esas va a presentar la inflamación. Carditis y valvulitis, ¿verdad? Que entre comillas está aquí pancarditis. El término pancarditis implica que van a estar afectadas todas las capas del corazón, el epicardio, el pericardio, el miocardio, el endocardio, que muchas veces puede haber evidencias clínicas de esta, de esta afectación a este órgano, o pueden ser subclínicas, pasar desapercibidas al examen físico. En un 50 a un 80% la vamos a estar observando. O sea que es bastante probable que haya una carditis. Del sistema nervioso central es mucho menos, ¿verdad? Es del 6 al 10%, ¿verdad? Las coreas no son muy frecuentes, ahí va bajando ya el porcentaje. La corea de Exinham es menos vista. Los nódulos subcutáneos sí también va de un 0 a un 10%, son mucho más raros. Y el eritema marginal también, menor del 6% de lo que va a estar presentando el paciente.
Bien, dentro de las 4 manifestaciones menores que vamos a ver, van a estar las artralgias. Dentro de las artralgias vamos a encontrar que eh, estas van a ser también una poliartralgia, ¿verdad? Aquí no va a haber inflamación de, de la cápsula articular, sino que va a presentar siempre igual dolor en las articulaciones, mayormente afectadas las de las rodillas. Va a haber fiebre, ¿verdad? La fiebre va a estar cuantificada o se va a encontrar una fiebre de 38 más mayor o igual a 38.5 grados centígrados, pero tomada en la boca, ¿verdad? Oral, una temperatura oral. Em, Pueden encontrarse fiebres mayores o iguales a 38 también, no tan elevadas, pero en grupos de riesgo, ¿verdad? Personas que son que adolecen de alguna otra enfermedad, de alguna inmunodeficiencia o que tienen personas añosas o los extremos de la vida. También van a estar elevados los reactantes de fase aguda. La tasa de eritrosedimentación y la proteína C reactiva van a estar elevadas. Y hay una prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma. Cabe decir que el PR va a depender tanto de la edad del paciente como del ritmo cardíaco, ¿verdad? En adultos es mayor a 0.2 segundos. También destacar que 1 de 3 niños que presenten una infección estreptocóxica no complicada van a tener también una prolongación del intervalo PR. Formas de presentación de la fiebre reumática. La más común, ¿verdad? Que cursa con un 70-75% de los pacientes van a presentar una enfermedad febril aguda, o sea, va a haber fiebre, manifestaciones articulares y a menudo carditis. Las menos comunes, ¿verdad? Desórdenes del comportamiento neurológico, como por ejemplo las Corea de Sydenham, habíamos dicho que el porcentaje era mucho menor, manifestaciones articulares pueden estar ausentes, carditis puede haber cuando está, y si está presente, pues es subclínica. Entonces pueden haber de estas dos formas en que se vaya a presentar la fiebre reumática. Bien, hablemos de la artritis. Habíamos dicho que usualmente es la primera manifestación, ¿verdad? De la fiebre reumática. El periodo, habíamos hablado de un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, acá dice 21 días, después de una infección por el estreptococo, ¿verdad? Tiene que haber un estreptococo. Pero puede haber la salvedad de que no sea también la primera, o sea, la artritis la va a notar el paciente porque va a comenzar a sentir el dolor en las articulaciones, pero la carditis puede estar instalada ya, pero puede ser asintomática, ¿verdad? Entonces, se habla de una primera manifestación porque es la que primero se nota, pero no es la que realmente pudiera estar afectando al paciente. Es más severa en adolescentes y adultos jóvenes que en niños. Recordemos que aquí tiene mucho que ver el sistema de defensa, ¿verdad? El sistema de defensa del niño es inmaduro, ¿verdad? No así el de los adolescentes y el de los adultos, que reaccionan con mucha más, eh, ya está mucho más desarrollado y por lo tanto su respuesta va a ser mucho más fuerte. Hay signos de inflamación articular transitorios, ¿verdad? Eso es transitorio, no es un dolor que va a permanecer en el tiempo. Vamos a hablar de la evolución de esto más adelante. Puede ser tan severa que limite los movimientos, ¿verdad? Si ustedes lograron ver pacientes o se acuerdan de los pacientes los que sufrieron la chikungunya, ¿verdad? Es el único momento en que yo pude ver que la gente, hasta la más resistente, andaba caminando despacito porque las articulaciones le dolían increíblemente. Entonces acá la artritis puede llegar a ser tan dolorosa que el paciente se va a quejar y va a limitar sus movimientos. Acá está, se ven más que todo en grandes articulaciones, ¿verdad? Las rodillas, la articulación de la muñeca, la articulación del codo y la articulación
del tobillo van a ser las más involucradas, que ya lo habíamos revisado, ya lo habíamos mencionado. Bien, ¿qué podemos decir de la carditis? Dijimos que era una pancarditis porque afectaba todas las capas del corazón. Bien, en sí la miocarditis y la pericarditis pueden estar presentes, pero las manifestaciones predominantes van a involucrar al endocardio. ¿Por qué? Porque van a haber afectación de las válvulas. Va a haber una valvulitis que van a incluir a la mitral, válvula mitral y a la aórtica. Estas igual tienen el mismo periodo de, de, de que van a aparecer, ¿verdad? 3 semanas posteriores a la infección del estreptococo. Eh, ¿Cómo vamos a establecer este diagnóstico? Por auscultación. Vamos a auscultar al paciente y vamos a ver que hay una regurgitación, ¿verdad? En la válvula mitral. La válvula ya no va a estar cerrando bien, ¿verdad? Va a estar habiendo un retorno de sangre en sístole a la aurícula y esto va a provocar soplos. La pericarditis puede estar presente en un 10%, puede haber un dolor precordial y un frote pericárdico también. Bien, la regurgitación de la mitral es la valvulitis típica de la fiebre reumática que se caracteriza por. Aquí va a haber un soplo, habíamos dicho que pansistólico incluye, que es todo, ¿verdad? Va a estar abarcando todo el sonido de la sístole y que se oculta más fuerte en el ápex del corazón. Ahí vamos a poner el estetoscopio y ahí se va a ocultar mucho más fuerte. Se habla del soplo de Cara Kunz, es un soplo corto, es un mesosistólico, quiere decir que va en medio de la sístole, indica regurgitación moderada a severa de la mitad, ¿verdad? Y la regurgitación aórtica es un soplo diastólico también de la aorta, ¿verdad? Se va a ocultar en la base del corazón. Eh, Aquí vamos a ver que se va a escuchar mucho más fuerte cuando el paciente se encuentre sentado o inclinado hacia adelante en inspiración forzada, pues vamos a notar más este soplo que se va a estar dando a nivel de la válvula aórtica. La pericarditis subclínica puede ser diagnosticada por estudio de ecografía Doppler que revela la regurgitación mitral aórtica en ausencia de síntomas. Ya habíamos dicho que el ecocardiograma es el gol estándar para ver la fracción de eyección, para ver el cierre de las válvulas, para ver si hay alguna obstrucción. Este va a ser el gol estándar. Eh, entonces, si sospecháramos de que el paciente está teniendo síntomas de fiebre reumática porque tiene antecedentes de que hace 2 o 3 semanas estuvo enfermo, tuvo un proceso de fiebre donde había dolor de garganta, a lo mejor el paciente no consultó, pero se recuerda y nos dijo, ahí está la ecocardiografía, porque podemos examinarlo, podemos ocultarlo, podemos palparlo y no vamos a encontrar nada, porque la carditis va a ser su clínica. Y es importante por esto. El daño valvular es crónico y progresivo que va a resultar en una descompensación cardíaca. Significa que no va a haber una mejoría. Una vez terminada el proceso de la fiebre reumática, las válvulas van a quedar dañadas y esto nos puede llevar a complicaciones mucho más adelante del paciente. Por eso es importante revisar si es subclínico, pues dar tratamiento para evitar unas recaídas de la fiebre reumática. Aquí está. Entonces aquí tenemos un dibujo del corazón donde vamos a estar viendo la mitral, la válvula mitral, ¿verdad? Que es la que va a estar siendo afectada y la válvula aórtica, ¿verdad? Que va a estar siendo afectada también. Una se va a ocultar en la base del corazón, vamos a ocultar el soplo, y la otra a nivel del ápex, ¿verdad? A nivel del ápex del corazón se va a notar que esta válvula va a estar fallando porque va a haber una regurgitación a la hora de que el ventrículo se contraiga, va a regresar sangre a la aurícula izquierda.
Bien, hablemos un poquito de la corea de Sydenham, llamada así también como el baile del zambito, llamada también, se le nombró de esa manera. Esta va a consistir, los libros lo describen como movimientos no coordinados, movimientos eh, que no son arrítmicos, estereotipados, dicen otros libros, que pareciera que el paciente va a ejecutar un movimiento, una acción en específico, pero que no termina en nada, terminan como un retorcimiento de los miembros, ¿verdad? Leamos qué dice acerca de ella. Se presenta de forma típica de 1 a 8 meses después de la infección por el streptococo y puede aparecer como un hallazgo aislado, puede aparecer solita, ¿verdad? Puede aparecer ella sola y ese es un rasgo característico de la fiebre reumática, presentar solo corea de Sydenham. Es más común en niñas y puede asociarse con un rechazo a ir a la escuela. Eh, Esto tiene que ver mucho porque es un daño a nivel neurológico, ¿verdad? Puede haber comportamientos, incluso los más graves, los describen los libros como psicosis. Son raros verlos, pero usualmente va a haber cambios del comportamiento, va a haber inestabilidad emocional, va a haber agitación, el paciente se va a encontrar, va a ser como rabietas y como se dan más que todo en niños, eh, se, los adultos pretenden o piensan que es porque no quiere ir al colegio o porque tiene algún problema de timidez o de vergüenza por la cual ella se está comportando así, más es una manifestación de la fiebre reumática, la corea de Sydenham, ¿verdad? La corea de Sydenham habíamos dicho que es un daño a nivel de los núcleos basales, se van a encontrar a nivel de mesencéfalo. Acá, si ustedes van a ver los libros de neurología, aquí se encuentran otros tipos de movimientos, los balismos, los semibalismos, y que van a tener que ver con un daño motor a nivel de estos núcleos, ¿verdad? No los confundamos con los del tracto piraminal, ¿verdad? Las lesiones de neurona motora superior e inferior, donde las lesiones, ¿verdad? De la neurona motora superior van a ser espasticidad, ¿verdad? Y los músculos van a estar tensos. Y la lesión de motor inferior va a ser una parálisis, una hipotonía de los miembros también, ¿verdad? En el caso de la lesión de los núcleos basales, va a haber movimientos estereotipados no coordinados eh, que el paciente va a presentar. La recuperación en la mayoría de los pacientes es a las 6 semanas, ¿verdad? Y la totalidad a los 6 meses, ¿verdad? Una totalidad de pacientes. Entonces, lo más rápido que se va a poder recuperar un paciente de todos esos síntomas neurológicos van a ser a las 6 semanas y la totalidad a los 6 meses. Aquí está la corea de Sydenham. Aquí está un ejemplificado movimiento. Comencemos hablando de que la corea de Sydenham puede ser solo en la mitad del cuerpo y llamarse hemicorea, ¿verdad? Puede ser solo la mitad del cuerpo. Comenzando, como pueden ver, la cabeza va a estar involucrada en este tipo de movimientos descoordinados. Va a haber expresiones faciales que van a poder demostrar risa, enojo o que pueda estar haciendo muecas, pero solo son movimientos erráticos no coordinados. In- eh, Incluso la literatura dice que si un paciente quiere hacer un movimiento voluntario, estos movimientos caóticos se van a acentuar más. Si él trata de hacerlos por sí mismo, digamos, si trata de agarrar algo, va a tener un movimiento coreico más profundo, más marcado. Estos movimientos de las coreas van a suprimirse a la hora de dormir. Un paciente no va a estar moviéndose cuando esté dormido. Una vez se duerma, los movimientos van a quedar abolidos, ¿verdad? Estos movimientos no es que el paciente va a pasar retorciéndose todo el día
la noche no, porque va a estar dormido, pero todo el día no es que vaya a pasar así. Estos movimientos pueden ser sutiles y a veces es necesario que el examinador se le quede viendo al paciente y examinándolo durante aproximadamente 15 minutos para poder ver algún movimiento coreico, ¿verdad? Se dice que también va a haber una disminución de la fuerza de los miembros, ¿verdad? El examinador lo va a poder hacer más evidente pidiéndole al paciente que apriete sus manos, ¿verdad? Al apretarle las manos al paciente, el examinador va a notar que va a estar apretando y soltando de una manera, dice el libro, caprichosa, de una manera involuntaria que aprieta, suelta, aprieta, y suelta, y se le llamó este signo de ordeñador, ¿verdad? Y lo nombraron así porque en el campo, cuando están ordeñando al vacado, a las vaquitas, el ordeñador tiene que apretar las ubres de la vaca para poder sacar la leche. Tiene que apretar y soltar, y lo compararon con este movimiento. Por eso le pusieron el signo del ordeñador. Hablábamos que no solo van a hacer estos movimientos, ¿verdad? No, sino que va a haber también el comportamiento va a estar afectado, habíamos dicho cambios en el comportamiento, aislamientos, ¿verdad? Y en casos graves, la psicosis. Bien, la otra parte, el eritema marginal, el otro signo mayor, ¿verdad? Va a haber un rash rosado pálido o rojo pálido. ¿Qué características va a tener? No va a ser pruriginoso, o sea, no pica. Abarca el tronco, algunas veces las extremidades, pero no lo vamos a encontrar en la cara. Si está en la cara, pensemos en otro diagnóstico, ¿verdad? Pero estas características las puede presentar el paciente. Están presentes al inicio de la fiebre reumática, en algunos casos puede ser que aparezcan después de haber pasado todos los síntomas, la fiebre, etcétera, o puede incluso aparecer cuando el paciente se está recuperando, ya en la convalecencia. Aparecen pacientes con carditis aguda, pero también han sido reportados en las carditis crónicas, es una de las características del eritema marginal, conocido como eritema anular también, o en forma de anillo, con un borde exterior bien marcado y un borde interno difuso. Puede marcarse después de un baño caliente o frío, es una de las observaciones que se han hecho de este eritema marginal. Veamos una fotografía. Aquí vemos lesiones de un paciente, ¿verdad? Con fiebre reumática que muestra las características del rash de eritema marginado, dice la nota abajo, ¿verdad? El eritema son lesiones eritematosas con centros pálidos y redondeados y márgenes serpiginosos. Entonces vemos que el borde exterior son bien definidos. Dice que la coloración o el patrón es centrífugo, pálido desde el centro y se comienza a enrojecer hacia la periferia, ¿verdad? Aparecen, pueden reaparecer y pueden desaparecer en cuestión de horas, ¿verdad? Es una característica de este eritema, ¿verdad? Que podemos estarlo viendo en el mismo momento que lo estemos examinando, o el paciente diga, mire, yo tenía las manchas y ahorita ya no las tengo. Y puede ser que sea cierto, ¿verdad? Estas manchas tienen esas características. Pueden estar presentes, pueden desaparecer y reaparecer en cuestión de horas. Características, ¿verdad? Aparecen en espalda y miembros, extremidades, más bien dicho. Aquí está, ¿verdad? Aquí podemos ver un poquito más de cerca el eritema marginado, el borde siempre bien circunscrito en forma de anillo o en forma anular, ¿verdad? Con distribuido el coloración en forma centrífuga, un color rojo pálido o rosa pálido, evanescente, dice ahí, que se va desvaneciendo desde el centro hacia la periferia. No pican, ¿verdad? No tienen prurito y van a tender a desaparecer. Características del eritema marginado. Veamos ahora los nódulos subcutáneos. En la fiebre reumática estos se presentan firmes, indoloros, que van desde unos milímetros hasta 2 centímetros. Tienen esas características. Aparecen después de la primera semana de la enfermedad pacientes con carditis severa. Vemos que la carditis está
siempre presente, ¿verdad? Habíamos dicho que la artritis era la que más se podía identificar porque el paciente lo expresaba, ¿verdad? Al momento de hacer la historia clínica, pero la carditis puede ser que ya haya estado instalada, ¿verdad? Porque podría tener una presentación subclínica. Raramente aparecen como una única manifestación también, ¿verdad? Es raro que se aparezcan solo ellos. Pueden estar presentes por una o más semanas, pero no más de un mes. Se localizan en las superficies óseas o cerca de tendones, más que todo en las superficies extensoras, ¿verdad? Como la rodilla, y son de carácter simétrico, ¿verdad? Si hay una rodilla, hay en la otra también. Aquí vemos los nodos subcutáneos, ¿verdad? Ahí está en el tendón de Aquiles, en la fotografía, ¿verdad? Podemos ver que está sentado acá, y también en las superficies óseas, ¿verdad? En este caso de los eh, metatarsianos, ¿verdad? Va a estar acá, ¿verdad? Aquí va a estar el nódulo subcutáneo. Hablemos del diagnóstico, ¿verdad? Para eso se englobaron en criterios mayores y criterios menores, y se les conoce como los criterios de Jones 2015, estratificados de acuerdo al riesgo poblacional del paciente. Incluyen estudios para establecer el diagnóstico de infección por el estreptococo del grupo A. Evaluación de los reactantes de fase aguda también va a ser para evaluar el diagnóstico, y la evaluación de la función cardíaca a través del ecocardiograma Doppler. Los criterios de Jones. Veamos, cómo vamos a estar haciendo diagnóstico a través de estos criterios mayores y menores? Bueno, pues dice que dos manifestaciones mayores, o una mayor o dos menores, son suficientes para el diagnóstico inicial de la fiebre reumática en pacientes con evidencia de presentar infecciones por estreptococo del grupo A. Tiene que haber infección de estreptococo A, por lo menos el paciente ha dicho que tuvo una infección hace 2 o 3 semanas, y que tenga cualquiera de estos dos mayores o uno mayor y dos menores, para considerar ya una fiebre reumática, ¿verdad? Presencia de fiebre reumática. Diagnóstico de un episodio recurrente de la fiebre reumática. Puede volver a recurrir, y por lo tanto los pacientes con historia de que han tenido fiebre reumática están en riesgos de una subsecuente fiebre reumática, reinfección por estreptococo. Episodios repetidos están asociados a una mayor implicación cardíaca severa. Y habíamos dicho que el daño valvular es permanente y progresivo, y es de aquí la importancia de que pueda haber una falla cardíaca si no es tratado a tiempo, si no es identificada a tiempo esta infección, ¿verdad? Estos síntomas, ¿verdad? Si no son evaluados correctamente. Bien, en estos pacientes, dos criterios mayores, o un mayor y dos menores, o tres criterios menores para el diagnóstico de fiebre recurrente, ¿verdad? Tres criterios menores son suficientes para establecer la fiebre recurrente, fiebre reumática recurrente, aparte de los antecedentes que ya hemos mencionado. Tratamiento y prevención, ¿verdad? ¿Qué se va a enfocar acá? Terapia antiinflamatoria, una terapia antibiótica y manejo de las fallas cardíacas, que son lo que va a competir, que son lo que se va a dividir el tratamiento. Pero hay objetivos en el tratamiento. Primero, lo importante, lo que el paciente necesita: alivio de los síntomas de las manifestaciones agudas. Habíamos dicho que es cierto, la carditis es grave, pero puede ser subclínica. No hay dolor, no hay ningún padecimiento que el paciente diga, mire, tengo dolor en el corazón, ¿verdad? La gente sí dice, ¿verdad? Tengo dolor, que nosotros lo llamaríamos dolor de tipo anginoso. Eso es completamente raro, a menos de que sea grave, ¿verdad? Pero usualmente van a ser subclínicos. Nuestro segundo objetivo es la erradicación del estreptococo del grupo A. Y eso tiene que ver con la antibiótico-terapia, la elección de un antibiótico adecuado para la eliminación del microorganismo. Profilaxis, ¿verdad? Una vigilancia, ¿verdad?, contra futuras infecciones contra el estreptococo del grupo A, para prevenir la progresión de la enfermedad cardíaca. A eso va dirigido, ¿verdad? Porque
es la más fatal, ¿verdad? Y la educación de las personas, ¿verdad? Aquí faltan las palabras, ¿verdad? La educación, evitar el hacinamiento, las medidas preventivas, ¿verdad? Hoy, antes tenían que haberse usado mascarillas como usamos ahorita, ¿verdad? Cualquier persona que tenga alguna afección respiratoria de carácter infeccioso tendría que estar usando mascarillas. Si tenemos gripe, andamos mascarillas. Si tenemos una faringoamigdalitis, tendremos que andar mascarilla. No solo en pandemia, no solo en coronavirus. Así evitamos la diseminación de esta enfermedad. La erradicación del estreptococo del grupo A, tratamiento para la faringitis, aunque no esté presente el momento del diagnóstico o los cultivos estén negativos. ¿Cuál va a ser el de elección? La penicilina benzatínica en número de 2, ¿verdad? Para una que es para eliminar y la otra que es para profilaxis. ¿Qué vamos a hacer con el manejo de la artritis, verdad? Esta es una fotografía de una artritis deformativa, ¿verdad? Vean, es completamente dolorosa. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo acá? Dar antiinflamatorios, porque va a haber una inflamación. Artritis implica inflamación de las articulaciones. Son el pilar del manejo sintomático de la artritis asociada a fiebre reumática. ¿Qué vamos a estar dando? Bueno, se pone entre ellas la aspirina, ¿verdad? De 4 a 8 gramos al día, dividido en 4 o 2 dosis, pero la que es mejor incluso que el ibuprofeno está el naproxeno. Son antiinflamatorios no esteroideos. La dosis va a ser de 10 a 20 miligramos por kilogramo día cada 12 horas, máximo 1000 miligramos día en niños mayores de 2 años, adultos 250 o 500 cada 12 horas, máximo 2500 miligramos, ¿verdad? El naproxeno es mucho mejor ya que no causa los efectos que tiene el ibuprofeno, ¿verdad? El ibuprofeno daña la mucosa gástrica, hay que comer antes de tomarse el ibuprofeno para que no exista una lesión, para que no haya complicaciones de una úlcera gástrica, un sangramiento de tubo digestivo. Se da también en personas que consumen de forma crónica el ibuprofeno, siendo el naproxeno una mejor opción para la inflamación y para el dolor del paciente. El manejo de la corea de Sydenham. Generalmente, este es autolimitado. Significa que así como comenzó, así va a terminar. No requiere tratamiento específico, solo lo usual antibiótico-terapia para prevenir la recurrencia de la fiebre reumática. Y acá tenemos unos cuadros, un cuadro resumen del tratamiento de la faringitis debido a estreptococo en adultos, ¿verdad? A la cabeza estaban las penicilinas, ¿verdad? La penicilina tiene que ser de la mejor calidad. Yo siempre he dicho, lo más caro en medicina viene siendo lo mejor. Lo más barato realmente es perder el dinero. Una acetaminofén de una marca que sea de un laboratorio, los precios dicen mucho, ¿verdad? Un precio menor dice baja calidad, un precio mayor dice muy buena calidad. En este caso, las penicilinas, ¿verdad? Acá ustedes pueden después ver la dosis, la penicilina B, la amoxicilina y la penicilina G-benzatínica, ¿verdad? Esto, cuando ustedes vayan avanzando en la carrera, se van a dar cuenta a quiénes les pueden dar penicilina y en quienes ya no van a utilizar penicilina porque va a parecer obsoleta, ¿verdad? Porque existe una, una resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Por el uso indiscriminado también, ¿verdad? Aparte, que si ya el paciente utilizó un medicamento mucho más fuerte que estos, ya no le va a ayudar a una penicilina. Tenemos que irnos más arriba. Entonces aquí ustedes van a poder la dosis, las ventajas y las desventajas para que las puedan revisar. Y en el caso de que ya las penicilinas estuvieran, ya fueron obsoletas usarlas, ¿verdad? Vamos a utilizar las cefalosporinas, que son de primera generación. Está la cefalexina con su dosis, el cefadroxilo, ¿verdad? De primera generación también, y la cefuroxima de una cefalosporina de segunda generación. Ahora, ¿qué tal si el paciente es alérgico a las penicilinas? No le podemos dar entonces ni cefalosporinas ni penicilinas. Entonces, ¿qué vamos a estar utilizando? Para eso tenemos los macrólidos, ¿verdad? Son alternativas en pacientes que tienen anafilaxias, ¿verdad? Que tienen alergias.
Tenemos la acitromicina y la claritromicina con sus respectivas dosis en aquellos pacientes en los que tengamos este tipo de reacciones contra ciertos medicamentos. Recuerden que a la hora de dar un medicamento, a la hora de estar haciendo la historia clínica, importantísimo preguntarle al paciente a qué es alérgico usted, ha tomado algún medicamento. Usualmente si el paciente dice, no, no lo sé, ¿verdad? Es un paciente ya mayor, hay que, hay que concluir de que ya va a haber tomado, ya en toda su vida haber tomado algún antibiótico, y si no le dio ninguna reacción es porque a esas alturas no es alérgico a nada, ¿verdad? Diferente en un niño que si le vamos a dar por primera vez un antibiótico y tiene una reacción de prurito en el cuerpo, podemos pensar que estamos ante a que es alérgico. Recuerden que la primera dosis no va a ocasionar mayores estragos en el paciente, va a haber quizás solo unas manifestaciones de picazón, ¿verdad? Pero ya en la segunda dosis que podamos dar de penicilina o de algún fármaco al cual sea alérgico el paciente, ahí podemos mandarlo a casi en estado crítico, ¿verdad? A una intubación al paciente, ya que la reacción, ¿verdad? En nuestro sistema de defensa va a reaccionar de una manera descontrolada y puede provocar la muerte del paciente. Por eso es importante a la hora de administrar un medicamento asegurarnos de que él no haya ninguna reacción. Bien, y acá están las lincosaminas son otra alternativa, ¿verdad? Dentro de la cual está la clindamicina. Vamos en ese orden, aparecen en ese orden porque en ese orden se dan. No comenzamos con la clindamicina, no comenzamos con los macrólidos, iniciamos con las penicilinas. Ahora, si evaluamos la historia del paciente y vemos que ya utilizó en desmedida esto o lo usa de forma crónica, avanzamos más en cuanto a a la escala de esta que hemos visto de los medicamentos. Vamos avanzando en complejidad. Las lincosaminas las vamos a utilizar por último, 300 miligramos vía oral 3 veces al día por 10 días. Muy bien, espero haya quedado claro las, lo que implica la fiebre reumática y su relación con el el estreptococo del grupo A. Revisen su literatura, revisen las fuentes bibliográficas que les han dado para ver en más detalle lo que acá se ha hablado en la clase. Bien, y esto sería todo, ¿verdad? Pasen una feliz tarde.